Bienvenidos a Universo ES. Vamos a estar haciendo lo que es el análisis del partido de la Selecta versus Martinica, este último compromiso. Ya no nos jugamos nada, estamos eliminados, o más bien eliminados, descendemos a la Liga B sin aspiraciones de poder avanzar en esta Liga de Naciones que te brindaba un cupo a la Copa América, y descendidos a la B. Más bien este partido es seguir consolidando lo que quiere ese nuevo cuerpo técnico, mejorando, levantando la cabeza, mostrando un mejor fútbol, y por supuesto que el entorno, todos los jugadores comiencen a levantar la cabeza, porque creo que todos estamos de capa caída. A la vuelta de la esquina se viene el proceso eliminatorio rumbo al próximo mundial, entonces hay que desde ya ir haciendo las diferentes modificaciones. Así que estaremos haciendo un pequeño análisis al respecto de este partido que tenemos el día de mañana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. La Selecta se estará jugando su último partido de Liga de Naciones el día de mañana en el Estadio Mágico González. Así que estaremos analizando ese partido. Martinica, que ya nos trae de hijos, nos viene ganando tanto en Copa Oro como en esta Liga de Naciones. Creo que en el general, en el global, en el resultado histórico, tenemos una victoria ante Martinica, y con esta sumamos nuestra segunda derrota. Vamos a hablar un poquito acerca del análisis de este partido. Yo quiero empezar con el tema de cambiar todo de golpe. Yo lo decía bien en los anteriores videos, que tanto Rubén de la Barrera como el anterior cuerpo técnico Hugo Pérez tenían la intención de jugar de maneras similares, o al menos tenían puntos en común, que son el juego posicional de largas posesiones de balón, con un juego posicional, es decir, ubicándose bien en el campo de juego y de cierta manera para generar superioridad numérica respecto al rival, o al pressing, o a la marca que te genere el rival. Juego de pases, juego combinativo, colectivo, de esta manera ir pasando las diferentes fases del campo de juego para llegar al arco rival en base a un juego más asociado. De igual forma, haciendo una ruptura de líneas dependiendo de las necesidades o de lo tan complicado que está la defensa del rival. Y por supuesto en el retroceso, adelantando un poco más las líneas, también cuidando ese retroceso. En términos generales, pues son puntos en común que yo les veo que tiene este nuevo cuerpo técnico y el anterior. Lo que sí cambia son las formas y el cómo efectuar ese juego. Eso es lo que sí cambia. El anterior cuerpo técnico, vamos a hacerlo así, que por dibujo no cambia mucho, porque ya estaremos revisando eso también. Pero sí por estrategia y por volumen en qué campo de juego. Es decir, Rubén de la Barrera optó por menos jugadores de marca y más generación de juego, mucho volumen. Me pareció un poco arriesgado, y también subestimando mucho a Martinica, porque claro, sale sin un jugador tan de marca, que es lo más habitual, o al menos así lo hemos visto con anteriores cuerpos técnicos, para finalmente dejar a Melvin Cartagena, que era más un volante mixto, un 6, un jugador más de generación que de marca. Lo acompañabas con Elvin Alvarado y Santa María, que tampoco te iban a dar primero tanta posicionamiento, porque no son jugadores que sepan posicionarse en aspectos defensivos, o regresar o cubrir marcas o ocupar espacios. No porque sean malos, y simplemente porque son jugadores que en sus equipos cumplen otro tipo de funciones. Santa María es mucho más ofensivo, no es un jugador de ida y vuelta, no es un box to box, no es un jugador que ocupe espacios, que tenga marca, al igual que Elvin Alvarado, que no fue el mal del partido, pero para que se entienda. Entonces, si bien poblaste mucho volantes, creo que subestimaste el tema de marcaje y qué tanto daño te iba a hacer Martinica, y que de hecho la estadística nos dice algo muy interesante, que Martinica justamente aprovechó, porque fue por donde más atacó. A pesar de que es una selección que por banda saca ventaja, cuando lograba sacar ventajas por bandas, incurría a carriles interiores, justamente porque tenía muchos más espacios para construir jugadas. Si bien nos lastimó por banda, entre buenos y malos, Valladares, igual en Martínez, creo que cubrieron, o si bien le sacaban ventaja y sufrimos en bandas, al menos desde allí no surgieron tantas opciones de peligro, que se entienda, porque si bien el gol nace por una banda, finalmente es en carriles interiores, tras correr mal el campo de juego, tras regresar mal el campo de juego, tiene el delantero de Martinica toda la mitad de campo, todo el punto penal para sacar el remate y marcar el gol de diferencia. Allí no hubieron hombres de marca, si bien le desbordan a Wal Martínez en un 2-1, pero ¿quién está justamente en ese retroceso para que ayude a cubrir? Porque llega solo el jugador de Martinica hacia atrás, porque hacia adelante llegaba Cabalceta, Melvin Cartagena, Valladares y Melvin Cartagena pegados, suelto quedaba el jugador. Entonces
un poquito para que se entienda en ese sentido. Vamos a ver el tema del dibujo táctico, que lo que decía no es muy diferente a lo que vimos anteriormente con Hugo Pérez, ya que Rubén de la Barrera saltó en este partido ante Martinica con un 4-1-4-1, es decir, con González, Cabalceta, Clavel, Valladares por derecha, Juan Martínez por izquierda, como contención Melvin Cartagena, y adelante de él una línea de 4 que era Santa María, Elvin Alvarado más como interiores, y como extremos Mayer Gil y Leo Mengíbar. Aquí la variante es que con Hugo Pérez Mengíbar usualmente iba por izquierda y era Mayer el que iba por derecha. Acá Leo salió por derecha y Mayer por izquierda, finalmente para dejar a Brian Gil en punta. ¿Cómo jugamos el partido ante Trinidad y Tobago? Pues lo jugamos con un 4-1-4-1, el que se jugamos ante Trinidad y Tobago, así que es similar al que saltó Rubén de la Barrera ante Martinica. Aunque claro, los nombres cambian, y el que enfrentamos a Guatemala fue un 4-4-2, que no cambia mucho porque si revisamos las imágenes es una doble línea de 4, mientras que el de Rubén de la Barrera, la única diferencia es que entre esas dos líneas de 4 pues había un jugador extra, que era Melvin Cartagena, y finalmente con Hugo Pérez jugábamos con dos adelante, un media punta y un delantero, y con Rubén de la Barrera jugábamos más con estos dos especies de interiores, que eran Santa María, Elvin Alvarado, y el punta poquito más separado de ellos dos. Entonces, que por dibujo táctico no hay mucha diferencia respecto a lo que venía haciendo el anterior cuerpo técnico, pero sí por lo que le decía, las formas, el modo, cómo llegar a generar esas acciones de peligro, cómo defendernos, era lo que terminaba cambiando, aunque la intención de juego sea bastante parecida. El partido ante Martinica que tuvimos el anterior en posesión de balón, Martinica tuvo el 43% en total del primero y segundo tiempo, mientras que El Salvador el 57%. En el primer tiempo tuvimos más posesión de balón, aunque Martinica nos llegó a marcar el gol, tuvimos el 66% respecto al 34%. Pero en el segundo tiempo cambió esto, Martinica fue la selección que al menos yo la vi mucho más dominante, ya que en el segundo tiempo igualó, tuvimos 50-50. Martinica tuvo el 50%, El Salvador el 50%. Desde allí no tuvimos ninguna ventaja para someter a Martinica en el segundo tiempo, lo hicimos mucho peor que en el primer tiempo a pesar del gol recibido en el primer tiempo. Precisión en pases, Martinica tuvo una precisión casi similar a la de El Salvador, tuvo el 83%, mientras que El Salvador tuvo el 85%, apenas 2 puntos de diferencia, que esto es nada prácticamente a nivel de rendimiento. En ataques, ojo acá al dato, porque si bien Martinica nos sacó mucha ventaja por los laterales, por donde más ataques de peligro llegó a generar fue por el centro. El 78% de las acciones de peligro o salieron o lo terminaron por el centro, mientras que el 10 y el 12 fueron por los costados. Por su parte la selecta un poco más equilibrado, tuvo un 31 por banda derecha, tuvo un 57 por centros o por mitad de campo, y apenas el 12% por el costado izquierdo. Juan Martínez, que estuvo más preocupado por marcar que por proyectarse al ataque. Aparte que Juan Martínez le dieron mucho palo, pero me revisé el partido solo de él. Aparte del 2-1 que le hacen posterior a la jugada de gol, Juan Martínez posicionalmente estuvo bien en ese partido. Muy poquita, vi a muchos medios diciendo que a Walmer le atacaron mucho por su banda, y es mentira, porque en realidad fueron 3 o 2 jugadas, una de ellas que posteriormente ello termina en gol. Pero termina en gol también por otra cosa, que la selecta juega mal el fuera de juego. Al menos con Rubén de la Barrera intentaron jugar mucho el fuera de juego. Es decir, adelantar las líneas, y de tal manera que cuando iban a saltar las líneas Martinica para proyectar a un jugador, pues que ese jugador quedara adelantado. Eso intentó, pegar el pasito antes, la defensa, la línea de 4 de El Salvador, para que quedara adelantado el jugador de Martinica, pero no lo logramos hacer bien, porque justamente así llega el gol de Martinica. Y en una jugada previa que Walter Martínez avanza a contener, el jugador que se queda es Clavel y Valladares por el costado derecho, habilitando a un jugador de Martinica, mientras que Cabalceta y Walter Martínez habían saltado bien ese fuera de juego para que quedara adelantado el jugador de Martinica. Pero por esos jugadores que quedaron clavados, Clavel y Valladares, por poco llega uno de los tantos. Esa jugada la repitieron otra vez y fue la que terminó en gol. Por eso digo, no es tanto culpa de Walter Martínez, porque eso es responsabilidad del cuerpo técnico, que dijeron vamos a jugar, a adelantar las líneas y a jugarle el fuera de juego a Martinica, que no lo hicieron bien, porque o Clavel o Valladares quedaban clavados por derecha, y por izquierda se complicaban en ese retroceso luego Cabalceta y Walmer Martínez. Es una consecuencia de que esa jugada no solo podemos aislar la jugada en un jugador, sino que entenderla por qué termina pasando allí, es en ese sentido. Entonces ese era un poquito el análisis, enfocando en el sentido de que hubieron cosas que no se hicieron mal, o al menos la selección con Hugo Pérez, yo soy sincero, no jugaba mal.
Los resultados no se acompañaron y teníamos errores muy puntuales defensivos que nos complicaban. Pero en general, en todas las facetas del campo de juego, no era una selección débil, no era una selección mala. Ante Martinica lucimos bastante mal. Ante Martinica, el segundo tiempo, lo dice la estadística, nos llegó a dominar y nos manejó el partido. Entonces yo creo que hay que rescatar un poco ese trabajo en este segundo partido que tenemos de local. Hacer los cambios necesarios en defensa para evitar justamente esos errores. Ajustar las piezas en delantera para poder llegar a gol, que es lo que nos hacía falta y nos sigue haciendo falta. Pero no cambiar todo de golpe, sino que esperar que pase el tiempo, poco a poco, más partidos, amistosos, etcétera, más conocimiento, porque el cuerpo técnico claramente no conoce a todos los jugadores, no conocía sus rendimientos, no conoce el fútbol centroamericano o el de la región de CONCACAF, y por su parte la mayor responsabilidad de ese primer partido en sí la lleva, por supuesto, el DT, pero tras de ello sus asistentes, que sí eran del ámbito local y que creo que leyeron mal el partido. En este segundo partido yo seré un poquito más exigente con Rubén de la Barrera porque ya le veo más responsabilidad, porque ya vio cómo jugaba la selecta, ya sabe nuestras debilidades, ya sabe las fortalezas de Martinica y bueno, tiene mucho trabajo para replantear y respecto a esa idea de juego irla incorporando poco a poco, pero respetar lo que se venía haciendo porque aparte, hay un dato, solo 4 jugadores repitieron del último 11, si bien Roldán, Zabaleta no llegaron a esta convocatoria. Casos como Tamaca, Narciso Orellana, Amando Moreno no estuvieron por lesión. Se puede entender tantas ausencias, pero apenas 4 jugadores repitieron. En este partido ya recupera a todos los mencionados, excepto a Roldán y Zabaleta que no están por convocatoria. Así que esperamos ver una selección que se conozca más, que ha tenido mucho más partidos y ahí sí ir incorporando esas piezas que el técnico actual vea convenientes. El análisis me va a quedar un poquito largo, pero es la intención hablar un poquito al respecto de todo esto. No hay que desanimarnos tanto porque tenemos trabajo, hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a ver una luz, alguna cosa. Yo fui muy crítico y me sigo manteniendo en que si la liga local y la federación desde lo administrativo y la liga local desde el poder comenzar a invertir en categorías menores, en canchas, en etcétera, si eso no modificamos, si no elevamos la liga local, pues no va a pasar nada, o sea, no vamos a ver grandes cambios, pero al menos con lo que tenemos y como lo dijo Rubén de la Barrera, hay que ser recursivos, pues yo creo que se le puede hacer partidos mucho más aceptables que el que se le hizo a Martinica, ese es el análisis acá. Por supuesto, para clasificar a un mundial aún no nos da, pero al menos para ganarle un partido y serle más competitivo a Martinica, a ver, hay algo con que trabajar, o sea, no podemos tirar tanto todo a la basura, podemos rescatar lo que se venía haciendo, hacer las modificaciones necesarias y sacar el resultado y mostrar una mejor cara. Pero si queremos pensar en poder avanzar más en Copa Oro, en tener un rendimiento lineal o en crecimiento con la selección, poder aspirar a una copa, a clasificar a una Copa del Mundo, tiene que haber un crecimiento global de todo el ecosistema del fútbol salvadoreño, desde el administrativo como federación y desde como liga. El crecimiento de nivel, mejoramientos en cancha, infraestructura, etcétera. Eso tiene que darse para dar el siguiente paso. Pero por ahora enfocarnos en este partido. Lo han dicho, vamos partido a partido. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este partido porque parece que subestimamos muchísimo a Martinica. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.